Muy buenas noches para todos. Quiero compartir con ustedes el proyecto final, trabajo final de nuestro curso Habilidades Gerenciales. Los integrantes de mi grupo son Ángela Dayana Garay, Daniel Felipe Giraldo, John Manuel Sote, quien les habla Luz Mary Rosso. Pertenecemos al grupo número 8 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a hacer un pequeño introductorio de lo que consiste y de lo que hemos venido desarrollando durante todo este proceso académico. El caso de estudio que hemos venido tratando ha sido los habitantes de la calle, un tema bastante neurálgico y una problemática que nos acoge a todos los colombianos. Entonces, les voy a hacer un introductorio de lo que nosotros, en consenso con el grupo de trabajo, hemos venido desarrollando. Y tenemos unas propuestas de alternativas. Dice que los habitantes de la calle es un fenómeno social presente en varias culturas y en muchos países. La prevalencia de esta problemática e incluso los criterios para que sean incluidas en investigaciones, en programas o en políticas de intervención social no se han logrado con éxito, ya que la falta de consenso afecta la forma en que estas personas son caracterizadas. Existen diferentes problemáticas. Una de estas es el fenómeno social de la habitabilidad en la calle y el elevado aumento en el número de pobladores de la calle. Usualmente estas estadísticas se realizan en las principales ciudades en Colombia, como es Cali, Medellín, Bogotá. Bogotá es una de las ciudades donde más el número de habitantes de la calle existe. Entonces, digamos que se atribuye este crecimiento de este grupo poblacional a factores asociados con ausencia de referentes familiares, crisis en relaciones de pares o grupos de referencia. Otro caso es el abuso de las sustancias psicoactivas, violencia sexual, alcoholismo entre padre y madre, drogadicción también entre padre y madre, el desempleo, maltrato físico y o psicológico, y también están incluidas las relaciones familiares conflictivas, entre otras que pueden existir. Entonces, durante todo el proceso académico de esta temática de habilidades gerenciales, hemos tratado de dar unas respuestas o unas mejoras que podemos contribuir al gobierno por medio de la ley 1641 de julio del 2013, ¿sí? Entre estas es el cambio organizacional, la forma, la postura en que como gerentes o líderes directivos debemos asumir el liderazgo con respecto a casos específicos como los habitantes de la calle. Entonces, dice que el cambio organizacional para este tipo de problemática es bastante profundo y abarca muchos temas y diferentes ópticas. Por dentro, pero dentro de las perspectivas de las habilidades gerenciales que se deben desarrollar, está establecer la manera como se aborda este tema tan particular. Entonces, nosotros, en consenso con el grupo de trabajo, desarrollamos algunas mejoras. Pues traté de resumirlas, pero la verdad son bastante amplias, entonces vamos simplemente a dar algo así como lo más esencial, lo más relevante de cada una de las propuestas. Entonces, la primera propuesta dice: ¿qué observaciones o aportes, recomendaciones haría ustedes a la política pública de habitantes de la calle? Estamos hablando de la ley 1641 de julio del 2013, específicamente en lo pertinente a la gestión de información de las tecnologías, ¿sí? Entonces, esta política pública es necesaria para establecer los lineamientos respectivos y las acciones que se deben tomar respecto a los habitantes de la calle y su inclusión dentro de la sociedad, al brindarles una atención básica y participación social al cual tienen derecho. Entonces, en cuanto a los habitantes de la calle, es contar con una base de datos de información. Entonces, ¿qué se pretende? Ya sea articulado con el Ministerio de las Tecnologías de la Información, realizar una caracterización más estructurada y más específica, donde podamos realmente ubicar la parte demográfica y la parte socioeconómica de estos habitantes, de manera que se pueda facilitar, visualizar fácilmente el número de personas que se tienen por sector y la necesidad de cada uno de ellos, ya que al tener esta información se puede brindar una solución a diferentes inconvenientes y carencias que tengan estas personas de habitantes de la calle.
Bueno, entonces, es con respecto a lo que concierne a los aportes que más podemos recomendar: la articulación de las tecnologías de la información con el ministerio para poder crear y estructurar mejor las bases de datos. Dice que el DANE hasta el momento está tratando de hacer una apropiación de unas nuevas tecnologías, pero desde el año 2015 están intentando hacerlo, pero aún no se tienen resultados concretos y solamente arrojan, son pruebas, más no hay algo estable y estructurado. Entonces, una solución viable a esta incertidumbre es involucrar entonces al Ministerio de las Tecnologías de la Información, ya que este ministerio cuenta con personas idóneas, profesionales capacitados, que pueden brindar mejor capacitación al grupo de personas para poderlos orientar y planificar de la mejor forma el uso de las nuevas tecnologías. ¿Listo? Entonces, modelos que podemos identificar para abordar el cambio en las organizaciones. Entonces, la problemática de los habitantes de la calle se ha convertido en una situación que ha tomado fuerza en la sociedad colombiana. Sin embargo, ha llegado al punto de convertirse en algo invisible, dado que ninguna de las entidades que manejan estos casos han realizado un cambio estructurado que brinden resultados positivos ante esta realidad. Entonces, podemos identificar modelos que aborden las tecnologías de la información para el aprovechamiento de la información en las organizaciones con equipos de trabajo muy bien articulados que posean propósitos claros y definidos. Cuando se logra identificar claramente los objetivos y los propósitos, se puede implementar una fase de reinvención que brinde una mejora continua en estos procesos y a la vez se pueden estandarizar dentro de las organizaciones para que exista el cambio organizacional idóneo que tanto buscamos. Entonces, tenemos también identificar los diferentes factores que influyen en el proceso de cambio. Entonces, entre ellos se encuentran los económicos, los personales, entre otros. En este caso de estudio se resaltan mucho los componentes que influyen y afectan el proceso de la solución a este problema. Decimos también que un factor fundamental que influye en el cambio positivo que se puede llegar a tener frente a la situación de los habitantes de la calle es el compromiso público que deben tener las diferentes entidades a las cuales se les debe asignar tareas específicas, las cuales cumplan y muestren resultados permanentes como evidencia del trabajo que se está desarrollando en pro de mejorar los servicios. También debemos comunicar los triunfos en cuanto a implementación de estas políticas públicas para habitantes de la calle. Esto debe hacerse público a través de las nuevas tecnologías de la información, en donde sean compartidas a nivel nacional y sirvan de ejemplo a seguir para las demás entidades, las cuales pueden reforzar esas ideas. Ahora, tenemos cómo contextualizar los propulsores del cambio requeridos en los proyectos de la tecnología de la información. Partiendo de los procesos que se deben tener en cuenta al desarrollo de los proyectos de TIC, se hace necesario indicar el alcance de cada proyecto, los cronogramas. Debemos como tener una hoja de ruta, ¿sí? Para poder asegurar que este proceso realmente se pueda cerrar esa brecha que tanto deseamos. Entonces, con todo esto se puede indicar que una de las soluciones a esa problemática se encuentra en la fase de iniciación. Si no tenemos una planeación, una organización y una forma de hacer seguimiento, llevar un control de calidad, entonces realmente pues no vamos a poder tener los resultados deseados. Entonces, para poder contextualizar estos cambios, se requieren los proyectos en TIC para realizar un análisis que lleve a encontrar una solución efectiva. Se deben tener en cuenta el cambio de los procesos, las herramientas tecnológicas y los componentes en el mercado. Bueno, dentro del caso de estudio de los habitantes de la calle se puede observar que el gobierno debe generar un cambio y una inclusión de la comunidad en general para lograr facilitar la recepción de los cambios o estrategias que se dispongan con el fin de dar solución a la problemática. Entonces, considerando todo lo anterior, sabemos que existen muchas políticas en Colombia, ¿sí? Y todas van enmarcadas prácticamente a lo mismo, pero no hay una estructurada que realmente logre realmente recoger lo que hay, mejorarlo, y eso lo podemos lograr por medio de las tecnologías de la información para poder cerrar esta brecha y poder llegar a cumplir todos esos objetivos y metas que se trazan estas políticas públicas con la finalidad de darle una mejor calidad de vida a todas estas personas. Entonces, rápidamente les voy entonces a dar las conclusiones que podemos sacar de este trabajo. Entonces, con el desarrollo de todas estas actividades logramos tener claridad sobre cómo desarrollar habilidades a la hora de asumir un cargo directivo en las gerencias.
Bueno, se debe de tener claro que estas consisten en un conjunto de capacidades y conocimientos que se deben tanto aprender o mejor poseerlas para el buen ejercicio de un buen emprendedor o un líder directivo. Es de resaltar que para conseguirlo es necesario siempre pensar más en el bien común que el propio. Si partimos de esto, ya estamos liderando de forma más equitativa y justa dentro de una organización. Para que toda una organización pueda cumplir con sus objetivos y metas propuestas, es necesario que se cuente con personal idóneo con capacidades únicas que permitan el trabajo en equipo, se cuente con personal idóneo, ¿sí? Con conocimientos del entorno, capacidades de negociación y la sinergia que tanto se requiere para lograr un desarrollo y el cambio en las organizaciones con objetivos y metas claras. Muchísimas gracias.